Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Jesús habló diciendo: «Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que cierran a los hombres el reino de los cielos. Ni entran ustedes ni dejan entrar a los que quisieran. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que recorren mar y tierra para conseguir un prosélito, y cuando lo han conseguido lo hacen 2 veces más dignos del infierno que ustedes. Ay de ustedes, guías ciegos, que dicen: si se jura por el santuario no vale, el juramento no vale, pero si se jura por el oro del santuario, entonces sí que vale. Insensatos y ciegos, ¿qué es más importante, el oro o el santuario que hace sagrado el oro? Ustedes dicen también: si se jura por el altar, el juramento no vale, pero vale si se jura por la ofrenda que está sobre el altar. Ciegos, ¿qué es más importante, la ofrenda o el altar que hace sagrada esa ofrenda? Ahora bien, jurar por el altar es jurar por él y por todo lo que está sobre él. Jurar por el santuario es jurar por él y por aquel que lo habita. Jurar por el cielo es jurar por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Palabra del Señor. San Pablo da gracias a Dios porque los cristianos de Tesalónica han abandonado los ídolos para convertirse al Dios vivo, para vivir en esperanza. Y Él les hace ver que eso es un don del Espíritu, que es pura gracia. Abandonar los ídolos que retienen autorreferencial y narcisistamente centrada la vida en el propio yo, para autotrascendernos en la propuesta de lo alto, en los valores evangélicos que Jesús manifiesta, encarna y predica. Esa es una gracia que cambia la vida, porque nos hace vivir ahora hacia adelante y hacia arriba, no hacia atrás y hacia abajo. Esa dialéctica de la que a menudo habla San Pablo, vivir de acuerdo a los frutos del Espíritu y no de acuerdo a las obras de la carne, al hombre nuevo que se renueva en Cristo y no al hombre viejo asociado al antiguo Adán. Pero esa transformación de la vida viene acompañada también de un marco institucional, de un marco pastoral, que en los tiempos de Jesús estaban como expresados sobre todo por la dirigencia de los escribas y fariseos, que eran laicos piadosos que habían salvaguardado la vida de Israel, del pueblo de la primera alianza, cuando el templo había sido destruido en torno al culto sinagogal, y habían tenido su mérito, pero habían caído en un cierto tradicionalismo. Y cuando el templo fue reconstruido, a eso se asociaba después un ritualismo. Es lo que Jesús critica con tanta fuerza en el Evangelio de Mateo, un evangelio justamente dirigido a cristianos procedentes del judaísmo. Con nadie se enoja tanto Jesús como con los escribas y fariseos. Hay 7 invectivas que empiezan con ay. Los ayes eran lamentos fúnebres. Y lo que Jesús, en síntesis, critica es un formalismo que agosta el espíritu, que impide el espíritu de la ley, el espíritu de la Torá. La Torá es enseñanza y ellos la restringen a mera normativa, tanto en el plano dogmático, es decir, en lo que tenemos que creer, como en el plano cultual, lo que tenemos que celebrar, como en el plano moral, lo que tenemos que hacer.
Da diferentes ejemplos Jesús, pero se reducen a esos 3 ámbitos. Hoy diríamos la fe, la liturgia y la ética cristiana. Porque efectivamente lo que Jesús critica a los escribas y fariseos es siempre válido en el análisis de las religiones y en particular del cristianismo. De hecho, si uno analiza los discursos del Papa Francisco y muchas de sus intervenciones, van justamente contra este espíritu farisaico, hipócrita puede ser también, en la vida de la Iglesia, que se ata al formalismo litúrgico o celebrativo, creyente y moral. Una interpretación acotada y se podría decir casi idolátrica del credo, de la celebración y de la vida cristiana, y que impide justamente una vida en el Espíritu, un renacimiento de lo alto, un tomar conciencia del don del Espíritu. Es la gran trampa sutil muchas veces de las religiones formales. Es lo que hoy tal vez culturalmente más se le critica a las religiones instituidas. Por eso a veces se distingue entre religión y espiritualidad, porque justamente se percibe que una normativa excesiva sobre lo religioso impide la comunión con el misterio. Para los cristianos, la comunión con el Dios unitrino. Y esto puede ser interesante también considerarlo en el plano de lo personal. Jesús aquí está criticando una instancia institucional, formal, de los escribas y fariseos de su tiempo. En general, Jesús tenía una relación un poco tensa también con los miembros del santuario, del templo, de Jerusalén. Él se identifica más con los profetas, con un espíritu un poco más libre. Pero también nos puede pasar esto en el plano de lo personal, porque claro, es más fácil decir, bueno, yo cumplo los mandamientos, voy a misa, y soy ortodoxo en mis afirmaciones de fe, y con eso nos conformamos, pero eso aletarga el dinamismo específicamente creyente que nos invita a siempre más y mejor. Nos dejaría como tranquilos aparentemente, pero es una tranquilidad mortecina, una paz propia de la inercia, que no nos da vida. En el fondo es una trampa porque caemos en una especie de cristianismo domesticado, que no clama desde las periferias, sino que más bien hace venir a Dios al pie. Una fe o un concepto de Dios o un modo de acercarnos celebrativamente a Dios que lo convierte en un ídolo porque lo instrumentaliza. Por eso es que Jesús es tan contundente con este estilo o con este tipo de práctica religiosa, porque sutilmente detrás de un velo de religiosidad aparta, inhibe o bloquea el verdadero culto a Dios. Por eso, más allá de la letra, podríamos decir en, a través de, y más allá también de los símbolos de lo sagrado y de las normativas generales de la ética cristiana, Dios clama por una vida en el Espíritu. La fe, impulsada por el Espíritu, nos conduce a un siempre más que queda como sintetizado en la noción del amor cristiano. El amor cristiano es siempre capaz de ir más allá y trasciende todo formalismo, toda institucionalización o toda figura histórica del cristianismo, incluso de la Iglesia. Es siempre más. Cristo es siempre nuevo. Dios, en su providencia, nos sorprende permanentemente. Por eso es que Jesús identifica la fe con el seguimiento de su persona. Seguir a Jesús, en el fondo, supone estar siempre en movimiento, supone conjugar nuestra vida en gerundio, no en pretérito definidos.
Le pedimos al Señor, por medio de María en su casa, en el santuario, que nos dé esa capacidad de escucha, de asombro, de sorpresa meditativa, por lo que Dios va haciendo en la vida y nos va pidiendo en lo cotidiano de nuestro día a día. Que seamos capaces de escuchar esa voz profunda del Espíritu, que nos hace siempre interactuar con las vicisitudes cotidianas, con la vida del pueblo de Dios en camino, con las instancias sociales, pero que siempre tiene una voz original y propia para cada uno de nosotros en el día a día. Lo que habitualmente llamamos la voz de la conciencia, o podríamos decirlo todavía mejor, el sentido de fe, el sensus fidei, en donde hay como una cierta intuición guiada por el Espíritu de lo que a cada uno de nosotros, como bautizados, como hijos e hijas de Dios, de un modo irrepetible, Dios nos va pidiendo. Que María nos ayude a captar esta percepción y a seguir con disposición, con esa misma disposición con que ella dijo: aquí está la servidora del Señor, que se haga en mí según tu palabra.